Imagina que es diciembre de 2001. Eres una contadora de 43 años llamada María, que vive en un agradable apartamento en Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Tienes un buen coche, un Renault, comprado a crédito hace 18 meses. Tienes un título universitario de la Universidad de Buenos Aires. Tienes una póliza de seguro de vida pagada fielmente durante 11 años. También tienes una pequeña propiedad de vacaciones en las afueras de Mendoza, que tú y tu marido comprasteis en 1998, creyendo que se revalorizaría. Y tienes un armario lleno de cosas bonitas. Ropa, electrónica y un sistema de cine en casa que compraste a plazos. Todo ello es el mobiliario ordinario de una vida de clase media que te esforzaste en construir. El 1 de diciembre, el gobierno argentino congela todas las cuentas bancarias. Se le llama el corralito. No puedes retirar más de 250 pesos por semana. En cuestión de días, se abandona la paridad del peso con el dólar estadounidense. En cuestión de semanas, la moneda pierde aproximadamente el 70% de su valor. Estallan disturbios. 5 presidentes se suceden en 11 días. Los estantes de los supermercados quedan vacíos. La policía dispara gases lacrimógenos contra multitudes de jubilados que golpean cacerolas frente a la Casa Rosada. Te quedas en tu apartamento rodeada de todo lo que posees. Y lentamente, a lo largo de las semanas y meses siguientes, empiezas a entender algo que nadie te había explicado nunca, ni tus padres, ni tus profesores, ni tu asesor financiero. Casi todo en lo que gastaste dinero, todo lo que te dijeron que representaba estabilidad, progreso y una toma de decisiones inteligente, se ha vuelto funcionalmente inútil. No dañado, no robado, sino sin valor e inútil en la nueva realidad que ahora habitas. Esta no es una historia sobre Argentina. Argentina es solo el ejemplo que resulta estar bien documentado. Este patrón se ha manifestado en la Alemania de Weimar, en la Unión Soviética, en Grecia, en Venezuela, en Zimbabue y en Líbano. Se repite con precisión mecánica y siempre destruye a la misma clase de personas. Las que siguieron las reglas, las que compraron lo que se les dijo que compraran, y las que creyeron que el sistema en el que participaban era lo suficientemente estable como para recompensar su obediencia. Esto no es teoría. Es historia documentada. Y una vez que entiendes qué compras el colapso vuelve inútiles, empiezas a ver algo incómodo sobre las suposiciones que la mayoría de la gente está haciendo ahora mismo. Antes de ir más lejos, es importante entender qué ocurre realmente durante un colapso económico, porque la mayoría de la gente tiene una idea cinematográfica de ello. Imaginan calles vacías, coches ardiendo y soldados en las esquinas. A veces se ve así, pero la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces, el colapso es más silencioso. Es administrativo, es burocrático. Las tiendas siguen abiertas, pero los precios cambian cada semana. Los bancos siguen existiendo, pero no te darán tu dinero. Tu casa sigue en pie, pero nadie la comprará. Tu coche sigue funcionando, pero el combustible cuesta más que tu salario diario. El colapso no significa que todo se detenga. Significa que la relación entre el dinero y la realidad se rompe. Las señales de precios que organizaron toda tu vida, qué comprar, cuándo comprarlo, cuánto ahorrar, esas señales se convierten en ruido. Y cuando las señales de precios se convierten en ruido, las compras que hiciste basándote en esas señales quedan varadas. Permanecen allí físicamente intactas, pero económicamente muertas. Ese es el mecanismo. No destrucción, sino dislocación. Y resulta que las compras con más probabilidades de volverse inútiles no son aleatorias. Siguen un patrón. Casi siempre son las compras que la clase media fue más animada a hacer. Aquellas que se presentaron como responsables, como inversiones y como signos de progreso. Analicémoslas una por una, no como especulación, sino como una autopsia. La primera compra que los colapsos vuelven inútil de forma fiable, a lo largo de décadas y continentes, es el bien inmueble adquirido en el momento equivocado del ciclo.
Esta es la que la gente más resiste, porque la mitología en torno a los bienes raíces es quizás la creencia financiera más arraigada de la clase media moderna. La tierra es real. No están haciendo más. La propiedad siempre sube. Tu hogar es tu mayor activo. Estas frases se han repetido tan a menudo en tantos países por tantas generaciones que han adquirido la cualidad de ley natural. Pero no son leyes naturales, son creencias. Y las creencias pueden ser puestas a prueba. Sometámoslas a prueba. Japón, 1991. Después de una década de inflación extraordinaria de activos, los precios de los bienes raíces japoneses alcanzaron niveles que, en retrospectiva, eran alucinatorios. Se decía célebremente que los terrenos del Palacio Imperial de Tokio valían más que todos los bienes raíces de California. El Nikkei se había disparado. El crédito era abundante. Las familias comunes estaban contratando hipotecas a 100 años, literalmente contratos de deuda multigeneracionales, para comprar apartamentos modestos en los suburbios de Tokio. Se les dijo que esto era sensato. Se les dijo que los precios solo subían. Se les dijo que Japón era diferente. Los precios cayeron y siguieron cayendo. No por un año, ni por 5, sino durante más de 3 décadas. Los bienes inmuebles residenciales japoneses perdieron, en algunas zonas, del 70 al 80% de su valor máximo. Y a mediados de la década de 2020, gran parte de ellos aún no se ha recuperado. Toda una generación de familias japonesas compró casas que las aprisionaron. No podían vender porque debían más de lo que valía la propiedad. No podían mudarse porque la hipoteca les seguía. No podían alquilar la propiedad por un importe suficiente para cubrir los pagos. La casa, su mayor activo, se convirtió en su mayor pasivo. Ahora consideremos los Estados Unidos, 2008. Entre 2003 y 2006, los hogares estadounidenses asumieron aproximadamente $4,5 billones en deuda hipotecaria. Gran parte de ello fue fomentado por políticas federales, por estándares de préstamos laxos y por todo un aparato cultural que decía a las familias trabajadoras que la propiedad de una vivienda era el sueño americano y que los precios seguirían subiendo indefinidamente. En ciudades como Las Vegas, Phoenix y partes de Florida y California, los valores de las viviendas se duplicaron en 3 o 4 años. Las familias se endeudaron. Adquirieron hipotecas de tasa variable. Tomaron préstamos solo de intereses. Compraron segundas propiedades como inversiones. Luego se revirtió. Los precios de las viviendas en algunos de esos mercados cayeron un 40, 50 o 60%. Aproximadamente 10 millones de estadounidenses perdieron sus hogares por ejecución hipotecaria entre 2007 y 2014. 10 millones. Eso no es una estadística. Es una población más grande que la mayoría de los países europeos. Y las personas más afectadas no fueron especuladores imprudentes. Muchas de ellas eran familias que simplemente compraron una casa en el momento equivocado, con una estructura de préstamo que se les dijo que era estándar, en un mercado que se les dijo que era seguro. Pero es en un colapso económico total, no solo una recesión, donde los bienes raíces se vuelven verdaderamente inútiles. En Grecia, después de que la crisis de deuda soberana comenzara en 2010, los valores de las propiedades en Atenas cayeron aproximadamente un 42% en 5 años. Pero la caída del precio no fue el problema real. El problema real fue la liquidez. No había compradores. El mercado no se desplomó en el sentido dramático. Se congeló. Las propiedades permanecieron sin vender durante años. Los propietarios no podían liquidar. No podían huir. Y mientras tanto, el gobierno griego, desesperado por ingresos, aumentó drásticamente los impuestos a la propiedad. Así, los propietarios quedaron atrapados, pagando impuestos crecientes sobre un activo que no podían vender, en una moneda que no podían controlar, en una economía que se contraía un 6% al año. En Argentina, la casa de vacaciones de María en las afueras de Mendoza, comprada en 1998,
perdió aproximadamente el 60% de su valor denominado en dólares para 2003. No pudo venderla. Nadie compraba propiedades recreativas durante una emergencia nacional. Aún tenía que pagar el mantenimiento. Aún tenía que pagar los impuestos locales. El activo se había convertido en un centro de costos, un agujero en el que ella vertía dinero, esperando que algún día el mercado se recuperara. Para muchos argentinos nunca lo hizo, no en sus vidas. El mecanismo aquí es importante de entender. Los bienes raíces no se vuelven inútiles porque el edificio se caiga. Se vuelven inútiles porque la arquitectura financiera que los rodea colapsa. Las hipotecas se vuelven impagables cuando los ingresos se desploman. Las propiedades se vuelven invendibles cuando el crédito se congela. Los impuestos se vuelven insoportables cuando los gobiernos se desesperan. Y la ilusión de que una casa es un activo líquido, que puedes convertirla en efectivo cuando la necesitas, se evapora precisamente en el momento en que más la necesitas. Esa es la trampa. La segunda compra que el colapso económico vuelve inútil es el automóvil. Específicamente, el automóvil nuevo comprado a crédito. Este es menos mitificado que los bienes raíces, pero en cierto modo es más devastador, porque el coche es el activo en el que la mayor cantidad de hogares de clase media están más apalancados en un momento dado. Consideremos Venezuela. En 2012, antes de que el colapso económico total se acelerara, los venezolanos estaban comprando coches a ritmos récord. Chevrolet, Toyota y Ford tenían una presencia significativa en el mercado. Los préstamos para automóviles eran comunes. Un coche nuevo era un símbolo de estatus, una necesidad funcional, y la gente creía, una reserva de valor en un entorno inflacionario. Compra el coche ahora, se pensaba, antes de que los precios vuelvan a subir. Para 2016, la economía venezolana se había contraído en más del 30%. La inflación superaba el 800% anual. Y el automóvil, ese símbolo de estabilidad de la clase media, se había convertido en uno de los objetos más inútiles del país. No porque la gente no quisiera conducir, desesperadamente querían conducir, sino porque todo el ecosistema que hace que un coche sea funcional se había desintegrado. El combustible, a pesar de que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, escaseó debido al colapso y la mala gestión de las refinerías. Las piezas de repuesto dejaron de estar disponibles porque las importaciones se agotaron al desaparecer la moneda extranjera. Los neumáticos se convirtieron en un artículo de lujo. Un juego de 4 neumáticos nuevos, si se podían encontrar, costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. El seguro perdió sentido porque las aseguradoras no podían pagar las reclamaciones en una moneda que cada día valía menos. Y las propias carreteras se deterioraron a medida que el gasto en infraestructura pública se desplomaba. Así, tenías decenas de miles de coches relativamente nuevos aparcados en entradas y garajes de Caracas y Maracaibo, físicamente intactos, mecánicamente en buen estado y completamente inútiles. No podías conducirlos porque el combustible no estaba disponible. No podías repararlos porque las piezas no existían. No podías venderlos a un precio justo porque nadie tenía dinero. Y ciertamente no podías seguir pagando los préstamos cuando tu salario, si aún tenías uno, había sido aniquilado por la hiperinflación. Cuba ofrece quizás el ejemplo a largo plazo más extremo. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, que había estado subvencionando la economía cubana con unos 4.000 a 6.000 millones de dólares al año, Cuba entró en lo que Fidel Castro llamó eufemísticamente el período especial. Las importaciones cayeron un 80% casi de la noche a la mañana. Los coches nuevos dejaron de llegar por completo. La flota existente, en su mayoría ladas de la era soviética y coches estadounidenses prerevolucionarios, tuvo que mantenerse con ingenio, improvisación y desesperación. Los cubanos se hicieron famosos por mantener Chevrolets de los años 50 funcionando con piezas fabricadas a mano y motores diésel rescatados de camiones. Pero lo que menos se discute es lo que les sucedió a las personas que a fines de los años 80
Habían adquirido vehículos soviéticos más nuevos en condiciones favorables, creyendo que el acuerdo duraría. Esos coches, a menudo Ladas y Moskvich, se volvieron imposibles de reparar una vez que desapareció la cadena de suministro soviética. Las piezas simplemente no existían en el hemisferio occidental. Los vehículos se convirtieron en adornos de jardín en pocos años. Las personas que los poseían no estaban mejor que las que no tenían nada. Este es el mecanismo con los automóviles. Un coche no es un activo autónomo. Es un nodo en una red. Requiere combustible, lo que a su vez requiere infraestructura de refinación y logística de distribución. Requiere piezas, que necesitan cadenas de suministro internacionales y divisas para importarlas. Requiere seguro, lo que exige un sistema financiero que funcione. Requiere carreteras, que exigen la solvencia del gobierno. Elimina cualquiera de esas entradas y el coche empieza a morir. Elimina 2 o 3 y estará muerto. Son 2 toneladas de metal y plástico aparcadas en tu entrada, recordándote el dinero que ya no tienes. Y aquí está el detalle crucial. Las personas más perjudicadas no son las que compraron coches viejos con efectivo. Perdieron poco. Las personas más perjudicadas son las que compraron coches nuevos a crédito, que todavía estaban pagando un vehículo que ya no podían repostar, asegurar ni reparar. El préstamo no colapsó con la economía. La deuda permaneció. La utilidad desapareció. Esa brecha entre lo que debes y lo que puedes usar es donde reside la destrucción de la clase media. La tercera compra que el colapso económico inutiliza es una que la mayoría de la gente considera la definición misma de prudencia. Seguros de vida, anualidades, contribuciones a pensiones, cuentas de jubilación. Toda la categoría de productos financieros a largo plazo que se venden con la promesa de que te protegerán en el futuro. Esta es quizás la autopsia más cruel porque estas son las compras realizadas por las personas más responsables, aquellas que planificaron con anticipación, aquellas que sacrificaron el consumo presente por la seguridad futura. Y en colapso tras colapso, son ellos quienes más pierden precisamente porque confiaron más profundamente en el sistema. La Alemania de Weimar proporciona el estudio de caso fundamental. Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía uno de los sistemas de seguros y pensiones más desarrollados de Europa. Los trabajadores alemanes aportaban diligentemente a los planes de jubilación. Las familias de clase media tenían pólizas de seguro de vida denominadas en marcos. El sistema era considerado moderno, eficiente y fiable. Luego, la hiperinflación de 1921 a 1923 lo destruyó por completo. Una póliza de seguro de vida que habría pagado lo suficiente para comprar una casa en 1914 valía, para noviembre de 1923, menos que una hogaza de pan. No metafóricamente, sino literalmente. Los marcos que la póliza prometía pagar todavía existían. La póliza fue honrada. Técnicamente, la compañía de seguros pagó el valor nominal, pero el valor nominal, denominado en una moneda que había perdido todo significado, no compró nada. Una póliza valorada en 20.000 marcos en 1914, una suma considerable, se pagó en 1923 en una moneda que no podía comprar un periódico. El ahorrador fue indemnizado en papel y destruido en la realidad. Las pensiones sufrieron la misma suerte. Funcionarios públicos, maestros, profesores y veteranos militares alemanes, todos los cuales habían ganado pensiones de beneficios definidos a través de décadas de servicio, recibieron sus pagos prometidos. Los pagos simplemente no podían comprar comida. Toda una clase de personas que habían hecho todo bien, que habían servido fielmente al Estado, que habían ahorrado y planificado, fueron reducidas a la pobreza no por fraude o robo, sino por la consecuencia matemática de la devaluación de la moneda. Argentina ofrece una versión más moderna. En 2008, el gobierno argentino nacionalizó aproximadamente $30.000 millones en fondos de pensiones privados. Estos eran fondos a los que los trabajadores individuales habían contribuido durante años y décadas,
administrados por administradoras de pensiones privadas llamadas AFJP. El gobierno, enfrentando presiones fiscales, simplemente los incautó, los incorporó al sistema público de pensiones y prometió que los beneficios se mantendrían. No lo fueron, no en términos reales. La inflación, que el gobierno subestimó sistemáticamente, erosionó el poder adquisitivo de los pagos de pensiones año tras año. Los trabajadores que habían contribuido diligentemente a lo que creían que eran cuentas privadas protegidas, descubrieron que sus ahorros para la jubilación no eran ni privados ni protegidos. El dinero había desaparecido, absorbido por el gasto público general. La promesa se mantuvo, pero el valor detrás de ella se había evaporado. En Líbano, a partir de 2019, el sistema bancario confiscó efectivamente los depósitos. Las personas que habían ahorrado en cuentas denominadas en dólares estadounidenses, a quienes sus bancos les habían dicho que su dinero estaba seguro en dólares, en una de las economías con mayor peso bancario del mundo, descubrieron que no podían acceder a sus fondos. Los bancos impusieron controles de capital informales. Los retiros de dólares fueron bloqueados por completo o forzados a través de tipos de cambio artificiales que representaban un recorte del 70, 80 o a veces 90%. Los ahorros de toda una vida desaparecieron. Los fondos de jubilación se desvanecieron. No porque los bancos se quemaran, los bancos seguían allí, los edificios en pie y los logotipos en las puertas, sino que el dinero dentro había desaparecido. Había sido prestado a un soberano que no podía pagar en un sistema que había estado insolvente durante años mientras seguía aceptando depósitos. El mecanismo aquí es específico e importante. Los productos financieros a largo plazo son promesas, son contratos que dicen, danos dinero hoy y te daremos dinero en el futuro. Pero el dinero que prometen darte en el futuro está denominado en una moneda que puede no mantener su valor, gestionado por instituciones que pueden no seguir siendo solventes, regulado por gobiernos que pueden cambiar las reglas y dependiente de condiciones económicas que pueden no persistir. Cada una de esas suposiciones, moneda estable, instituciones solventes, regulación consistente, continuidad económica, es exactamente lo que destruye un colapso económico. Los productos están diseñados para el mundo que existe antes del colapso. No tienen ningún mecanismo para sobrevivir al colapso mismo. Y así, los ahorradores más diligentes, los que más sacrificaron, los que menos consumieron y los que más confiaron, son los que más pierden. Aquí es donde se rompe. La cuarta compra que el colapso vuelve inútil es la que la sociedad moderna trata como casi sagrada: el título universitario. Para ser claros, el conocimiento en sí mismo nunca es inútil. La capacidad de pensar, analizar y comprender sistemas tiene valor en cualquier entorno. Pero un título universitario no es lo mismo que el conocimiento. Un título es una credencial. Es una señal enviada a un mercado laboral. Dice, he completado este programa. Tengo esta cualificación y, por lo tanto, soy elegible para esta categoría de empleo, con este nivel de compensación. Esa señal solo tiene valor si el mercado laboral al que se dirige aún existe. En la Unión Soviética, el sistema de educación superior era vasto, riguroso y estaba profundamente integrado en la economía dirigida. Las universidades soviéticas produjeron millones de ingenieros, científicos, administradores y especialistas. Estos títulos no eran decorativos, eran funcionales. Se encajaban directamente en el aparato de planificación estatal. Un título de ingeniería de un politécnico soviético significaba una colocación garantizada en una empresa estatal. Un título en filosofía marxista-leninista significaba un puesto en la burocracia ideológica. Un título de medicina significaba la asignación a un hospital estatal. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, la economía dirigida que otorgaba valor a esas credenciales se disolvió con ella. Las fábricas cerraron, y las empresas estatales fueron privatizadas, a menudo de forma corrupta, y desmanteladas. Industrias enteras desaparecieron.
Y millones de ciudadanos soviéticos altamente educados se encontraron con credenciales que ya no se correspondían con ningún mercado laboral en funcionamiento. Los ingenieros conducían taxis. Los físicos vendían productos en mercados al aire libre. Los profesores universitarios, algunas de las personas más educadas del país, ganaban menos que los vendedores ambulantes. No es que su educación los hubiera vuelto estúpidos, es que el sistema al que su educación estaba diseñada para servir ya no existía. El título era una llave, y la cerradura había sido cambiada. En Grecia, después de 2010, el desempleo juvenil alcanzó el 60%. Entre los graduados universitarios, las cifras eran casi igual de sombrías. Grecia había invertido fuertemente en educación superior. Las familias griegas habían sacrificado enormemente para enviar a sus hijos a la universidad, a menudo a instituciones en el extranjero, en el Reino Unido o Alemania, con un costo enorme. Estos jóvenes regresaron con títulos en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas y Arquitectura, y regresaron a una economía que no tenía uso para ellos. Entre 2010 y 2015, se estima que 200.000 jóvenes griegos educados emigraron. Abandonaron el país, se llevaron sus títulos, adquiridos a un gran costo por familias que habían creído que la educación era el camino hacia la seguridad, y los utilizaron en Alemania, en el Reino Unido o en Australia. Grecia pagó el coste de su educación. Otros países recibieron el beneficio. Las familias se quedaron con la deuda y la ausencia. España experimentó un patrón casi idéntico. Después de la crisis de 2008, la tasa de desempleo en España entre los menores de 25 años alcanzó más del 55%. Una generación de españoles, la más educada en la historia del país, descubrió que sus títulos los calificaban para trabajos que ya no existían en una economía que se había contraído casi un 10%. Fueron llamados la generación perdida, no porque no tuvieran estudios, sino porque habían sido educados para una economía que había colapsado. El mecanismo es este: un título universitario es una inversión en una estructura económica específica. Asume que las industrias que existen cuando te matriculas seguirán existiendo cuando te gradúes. Asume que la prima salarial que un título otorga hoy persistirá mañana. Asume que la deuda que adquieres para financiar el título será pagadera con los ingresos que el título genere. En una economía estable, estas suposiciones se mantienen lo suficientemente bien. En una economía en colapso, todas y cada una de ellas fallan simultáneamente. Las industrias se reestructuran o desaparecen. Las primas salariales se comprimen o se desvanecen. La deuda permanece nominal e inflexible, mientras que los ingresos para pagarla se evaporan. Y te quedas con un trozo de papel que te costó 4 años y decenas de miles de dólares, o euros, o pesos, y te califica para un trabajo que ya no existe en un país que ya no puede permitirse emplearte. El título no falló. La economía para la que fue diseñado falló. Pero tú sigues teniendo la deuda. La quinta compra, y en algunos aspectos la más reveladora, es la amplia categoría de bienes de consumo de estilo de vida adquiridos a crédito. Los sistemas de cine en casa, los muebles de diseño, la electrónica, las renovaciones, la terapia de compras y el peso material acumulado de una vida que se construyó sobre la suposición de que los ingresos continuarían, que el crédito seguiría estando disponible y que la moneda en la que se denominaban esas compras mantendría su valor. Esta categoría es reveladora porque expone la suposición más profunda de las economías de consumo. La suposición de que el consumo en sí mismo es una forma de estabilidad. Que comprar cosas es una señal de que todo está bien. Que si aún puedes permitirte un televisor nuevo, el sistema debe estar funcionando. En Zimbabue, entre 2007 y 2008, a medida que la hiperinflación se aceleraba hacia su velocidad terminal del 79.000 millones % mensual, en noviembre de 2008, ocurrió un fenómeno extraño. La gente se apresuró a comprar cualquier cosa. Si recibías dólares zimbabuenses, los gastabas inmediatamente porque retenerlos incluso un día significaba perder poder adquisitivo.
La gente compraba bienes que no necesitaba, no porque los quisiera, sino porque un objeto físico mantenía mejor el valor que la moneda. Pero esto es lo que les sucedió a esos bienes. Los aparatos electrónicos se averiaron, y no había piezas para repararlos porque las importaciones habían cesado. Los electrodomésticos fallaron, y no había técnicos porque los técnicos habían huido del país. La ropa se gastó y no había repuestos porque la industria textil había colapsado. Los bienes se consumieron, y cuando se acabaron, se acabaron. No había valor residual, no había mercado de reventa, y no había forma de convertir un televisor usado en comida, combustible o medicinas. Las personas que habían gastado los últimos ahorros en moneda estable en bienes de consumo antes del colapso, se encontraron después con casas llenas de objetos depreciándose y sin recursos líquidos. Habían cambiado flexibilidad por cosas, y en un colapso, la flexibilidad es lo único que importa. En Líbano, después de 2019, se desarrolló un patrón similar. La clase media libanesa había sido consumidora entusiasta. Beirut era conocida por sus tiendas de lujo, sus restaurantes y su cultura de consumo. Las familias libanesas tenían una deuda de consumo significativa, tarjetas de crédito, planes de pago a plazos y préstamos personales, todo denominado en una moneda que se les dijo que era estable, vinculada al dólar y respaldada por el sistema bancario. Cuando se rompió la paridad cambiaria y la lira perdió más del 90% de su valor, esas deudas de consumo permanecieron. Las facturas de las tarjetas de crédito seguían llegando. Los pagos a plazo seguían siendo exigibles, pero los ingresos para cubrirlos habían sido destrozados. Un salario que antes cubría un estilo de vida cómodo, ahora apenas cubría la comida. Y los bienes que la deuda había comprado, los muebles, la electrónica, las cocinas renovadas, permanecían allí depreciándose en términos reales, invendibles en un mercado donde nadie compraba y absolutamente irrelevantes para la crisis diaria de encontrar pan, combustible y medicinas. Este es el mecanismo que a la gente más le cuesta entender, porque contradice el instinto de consumo más básico. En una economía estable, comprar bienes se siente como construir una vida. En una economía en colapso, los bienes son un peso, son anclas. Te atan a un lugar que quizás necesites abandonar. Consumen recursos de mantenimiento que podrías necesitar para sobrevivir. Representan capital gastado que nunca se podrá recuperar. Y si fueron comprados a crédito, representan obligaciones continuas en un mundo donde tu capacidad para cumplir con ellas ha sido destruida. La televisión no te alimenta. El sofá de diseño no te protege. El baño reformado no genera ingresos. Estos objetos solo tienen valor dentro del contexto de una economía de consumo en funcionamiento. Elimina ese contexto, y se vuelven, en el mejor de los casos, irrelevantes. En el peor de los casos, son recordatorios de una vida que ya no existe, financiada con dinero que ya no tienes en una moneda que ya no significa lo que alguna vez significó. Ahora, aléjate de las categorías individuales y observa el patrón. Bienes raíces, automóviles, productos financieros, credenciales educativas, bienes de consumo. ¿Qué tienen en común estas 5 categorías? Son los 5 pilares de la identidad de la clase media en prácticamente todas las economías de consumo modernas. Son lo que te dicen que compres. Son lo que te dicen que representa éxito, estabilidad, progreso y responsabilidad. Son la lista de verificación. Compra una casa, compra un coche, asegúrate, edúcate, amuebla tu vida. Y en cada colapso económico en todos los continentes, en cada década, son las 5 categorías que fallan primero y de forma más completa. Esto no es una coincidencia, es estructural. La clase media es por definición la clase más integrada en la economía formal. Los ricos tienen activos diversificados, a menudo mantenidos internacionalmente, a menudo en monedas fuertes o activos reales que trascienden las fronteras nacionales. Los pobres tienen poco que perder y ya operan en economías informales, redes de trueque,
transacciones en efectivo y sistemas de subsistencia que no dependen de la estabilidad institucional. Pero la clase media está totalmente invertida. Su riqueza está en su hogar, que está hipotecado. Su movilidad está en su coche, que está financiado. Su seguridad está en su pensión, que es gestionada institucionalmente. Su futuro está en su título, que está apalancado a un mercado laboral específico. Su identidad está en su consumo, que es impulsado por el crédito. Cada hilo que mantiene unida la vida de la clase media pasa por el sistema financiero formal. Y cuando ese sistema se rompe, cada hilo se rompe simultáneamente. Por eso los colapsos económicos no destruyen a los ricos. Los ricos nunca dependieron completamente del sistema. Sus activos están estructurados para sobrevivir a un fallo sistémico. Los colapsos no destruyen a los pobres, al menos no en términos relativos. Los pobres nunca fueron incluidos completamente en el sistema. Pierden poco porque tenían poco. Los colapsos destruyen a la clase media, de forma específica, mecánica y casi quirúrgica. Y lo más cruel es esto: las compras que los destruyen son las compras que más se les animó a hacer. La casa que les dijeron que era una inversión. El coche que les dijeron que necesitaban. La pensión que les dijeron que era segura. El título que les dijeron que era esencial. El estilo de vida que les dijeron que se habían ganado. Cada una de esas compras era en realidad una apuesta. Una apuesta a que la moneda se mantendría. Una apuesta a que las instituciones permanecerían solventes. Una apuesta a que el mercado laboral persistiría. Una apuesta a que el gobierno cumpliría sus compromisos. Una apuesta a que el sistema en su totalidad seguiría funcionando el tiempo suficiente para que la compra entregara su valor prometido. En tiempos estables, esas apuestas rinden frutos durante décadas. A veces, lo suficiente como para que las apuestas dejen de parecer apuestas. Lo suficiente como para que parezcan certezas. Lo suficiente como para que toda una clase de personas olvide que están expuestas. Entonces el sistema se rompe y las apuestas se cobran. Seamos precisos sobre la frecuencia histórica aquí, porque esto importa. Desde 1900, ha habido al menos 68 crisis de deuda soberana, 58 crisis monetarias y decenas de colapsos del sistema bancario que han afectado a países de todos los continentes. Esto según una investigación de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff en su estudio de 8 siglos de crisis financieras. El ciudadano promedio en el país promedio tiene aproximadamente una probabilidad de 1 entre 3 de vivir al menos una crisis financiera importante en su vida adulta. 1 de cada 3. Y sin embargo, la planificación financiera, el comportamiento del consumidor, las políticas gubernamentales y los mensajes culturales operan como si el colapso fuera una imposibilidad teórica, como si solo ocurriera en otros países mal gestionados, países que cometieron errores que nosotros nunca cometeríamos. La Alemania de Weimar era la nación culturalmente más avanzada de Europa. Argentina fue uno de los 10 países más ricos del mundo en 1913. Líbano era llamado la Suiza de Oriente Medio. Venezuela tenía las mayores reservas probadas de petróleo de la tierra. Grecia era miembro de la Unión Europea, respaldada por el Banco Central Europeo, integrada en la unión monetaria más sofisticada de la historia humana. Nada de eso importó. Cuando las cuentas no salieron, y las compras que la gente había hecho confiando en esas cuentas, se rompieron con ellas. Necesito ser claro sobre lo que este análisis no está diciendo. Esto no dice que no compres una casa. Esto no dice que no obtengas una educación. Esto no dice que no ahorres para la jubilación. En una economía en funcionamiento, estas son a menudo decisiones razonables. A veces son las mejores decisiones disponibles. Lo que este análisis está diciendo es algo diferente. Está diciendo: entiende lo que realmente estás comprando. Comprende las suposiciones implícitas en cada compra. Comprende que todo compromiso financiero a largo plazo es una apuesta a la estabilidad sistémica. Y comprende que la estabilidad sistémica no está garantizada,
Nunca lo ha estado. El registro histórico es inequívoco en este punto. Cuando compras una casa con una hipoteca a 30 años, estás apostando a que la moneda se mantendrá, a que el mercado laboral soportará tus ingresos, a que el mercado inmobiliario seguirá siendo líquido, y a que el gobierno no cambiará la estructura fiscal de forma que la propiedad se vuelva insostenible. Esas son 4 apuestas separadas. Si alguna de ellas falla, estás expuesto. Cuando compras un coche nuevo con un préstamo a 5 años, estás apostando a que el combustible seguirá estando disponible, a que las piezas seguirán siendo importables, a que tus ingresos serán suficientes, y a que la moneda en la que se denomina el préstamo mantendrá su poder adquisitivo. 4 apuestas más. Cuando aportas a una pensión o compras una póliza de seguro de vida, estás apostando a que la institución que gestiona tu dinero seguirá siendo solvente, a que el gobierno no reestructurará ni confiscará el fondo, a que la inflación no superará tus rendimientos, y a que el marco regulatorio no cambiará retroactivamente. 4 apuestas más. Cuando te endeudas por un título universitario, estás apostando a que el mercado laboral valorará tu credencial, a que la industria para la que te formaste seguirá existiendo, a que la inmigración o la automatización no socavarán tu prima salarial, y a que la deuda podrá ser pagada con los ingresos que genere el título. 4 apuestas más. Ninguna de estas son malas apuestas aisladamente, pero apiladas, tomadas simultáneamente, crean una enorme exposición concentrada a un único factor de riesgo: la estabilidad sistémica. Y ese es un riesgo que la mayoría de la gente nunca evalúa conscientemente, porque el propio sistema les dice que no existe. Ese es el mecanismo oculto. El sistema que te vende estos productos es el mismo sistema de cuya estabilidad dependen esos productos. No tiene incentivo para advertirte. Tiene todos los incentivos para tranquilizarte, y así lo hace implacablemente a través de la publicidad, a través de la política, a través de los mensajes culturales, a través de todo el aparato del capitalismo de consumo moderno. El mensaje es siempre el mismo: compra, pide prestado, comprométete, extiende, afianza. El sistema es estable. El sistema siempre será estable hasta que no lo sea. Entonces, ¿qué haces con esta información? Esa no es una pregunta que este análisis vaya a responder, porque responderla requeriría hacer predicciones, y las predicciones son el enemigo del pensamiento claro. Nadie sabe cuándo o dónde ocurrirá la próxima ruptura sistémica. Cualquiera que afirme saberlo está vendiendo algo. Pero el registro histórico sí revela lo que tenían en común los supervivientes de colapsos pasados. No lo que compraron, sino lo que no compraron. O más precisamente, cómo estructuraron su exposición. Mantuvieron liquidez, lo que significa que conservaron una parte de sus recursos en formas a las que se podía acceder rápidamente y que no dependían de intermediarios institucionales. Evitaron la concentración, lo que significa que no pusieron todo en una sola clase de activos, una sola moneda o un solo país. Mantuvieron la opcionalidad, lo que significa que conservaron su capacidad de moverse, adaptarse y cambiar de rumbo. Distinguieron entre consumo y resiliencia, lo que significa que comprendieron la diferencia entre comprar cosas que se sentían bien y mantener capacidades que funcionarían bajo estrés. Y quizás lo más importante, entendieron que las reglas pueden cambiar, que el contrato que firmaste puede ser reescrito por un gobierno desesperado, que la moneda en la que están denominados tus ahorros puede ser devaluada por un banco central que no tiene otra opción, que la institución que tiene tus ahorros para la jubilación puede ser nacionalizada por un parlamento que necesita el dinero. Estas no son fantasías paranoicas, son cosas que sucedieron, cosas documentadas, fechadas, cuantificadas que les sucedieron a personas reales que nunca imaginaron que les pasarían a ellos. Esto es un análisis histórico y educativo, no asesoramiento financiero ni de inversión. Cada situación individual es diferente, y nada en esta presentación debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o evitar ningún activo, producto o estrategia específica.
Permítanme terminar donde comenzamos, con María y Buenos Aires. Ahora es 2003. Lo peor de la crisis ha pasado. Técnicamente, la economía se ha estabilizado. Técnicamente, María todavía tiene su apartamento, aunque vale la mitad de lo que pagó. Todavía tiene su coche, aunque apenas puede permitirse mantenerlo en funcionamiento. Su póliza de seguro de vida pagó su valor nominal, y el pago compró provisiones para 2 semanas. Su casa de vacaciones permanece vacía, sin vender, acumulando gravámenes fiscales. Su título aún cuelga de la pared. Ella está trabajando, pero no como contadora. No hay suficiente demanda de contadores. Está haciendo trabajo administrativo para una empresa exportadora, ganando 1/3 de lo que ganaba antes de la crisis, en una moneda que compra una fracción de lo que solía comprar. Está viva. Tiene un techo. No está entre los peores. Pero ha aprendido algo que nunca desaprenderá. Cada compra que le dijeron que era inteligente, estable y responsable, resultó ser una apuesta hecha a un sistema que falló. No porque las compras fueran irracionales, eran perfectamente racionales dentro del sistema que existía, sino que el sistema no se mantuvo. Y cuando el sistema no se mantuvo, tampoco lo hizo nada construido sobre él. Ella no culpa a nadie en particular. No hay un solo villano. Hay una estructura, una arquitectura de incentivos, un conjunto de promesas interconectadas que asumieron la permanencia en un mundo donde la permanencia no existe. El sistema no fue diseñado para traicionarla. Fue diseñado de una manera que hizo inevitable la traición bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones llegaron. La pregunta nunca es si esas condiciones volverán a aparecer en algún lugar. El registro histórico responde a esa pregunta claramente. Siempre llegan a algún lugar eventualmente. La pregunta es si reconocerás el patrón antes de estar dentro de él o solo después. El patrón ya está en marcha en algún lugar ahora mismo. Este canal no predice el futuro. Disecciona el pasado para que los patrones se vuelvan visibles antes de que se vuelvan personales. Si esta historia cambió tu forma de ver la estabilidad del mundo que te rodea, por favor suscríbete y dale me gusta al video. Estamos desenterrando la historia que han intentado enterrar. Siembra las semillas para tu futuro. El próximo tesoro se abrirá pronto.